Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, buenos días. Comenzamos con el primer conversatorio del día de hoy en el marco de la Semana Social 2025. El conversatorio de hoy tiene como eje economía y trabajo. Y antes de llamar a los que van a participar de este conversatorio, recibimos a Silvina Oranges, nuestra periodista comunicadora que nos ayuda en este diálogo y en este intercambio de ideas. Buenos días, Silvina. Bien, convocamos entonces para que se acerque a Pablo Flores. Pablo es secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. A Facundo Pascuto, de la Fundación Economía de Francisco. A Silvia Bula, presidenta de la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa. Y por último, Ariel Guarco, el expresidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Buenos días a todos. Comenzamos este día sábado con este conversatorio que vamos a analizar y debatir juntos sobre economía y trabajo. Y como hicimos ayer, vamos a comenzar con un breve video, con unas palabras del Papa Francisco que nos van a iluminar el debate en esta mañana de hoy. Lo vemos. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados de esta mañana por estar aquí junto a nosotros. Y en la Fratelli Tutti, Francisco dice: no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Como primer pregunta disparadora del diálogo de esta mañana, quería preguntarles y que analicemos juntos cómo podemos repensar nuestros modelos económicos para que el trabajo no sea solo un medio de subsistencia, sino básicamente un camino de realización personal y social, como nos propone Francisco. Silvia, ¿querés comenzar? Antes que nada, muy buenos días a todos. Ahora sí, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente ser parte de estos días tan lindos de reflexión para nosotros desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa es un gran privilegio ser parte de estas conversaciones. Primero, hablarles un poco de cómo Francisco nos ha hablado a los empresarios del mundo. Francisco nos ha hablado a través de muchísimas encíclicas y material. Por sobre todo, él nos hablaba de la labor del empresario. En un momento nos envió un mensaje particular a ACDE en Argentina y dijo: ustedes tienen que ser creativos, sean como el padre creador que cuando generó todo el mundo pensó en muchísimas posibilidades. También nos habló a través de la parábola de los talentos. Nos dijo: Dios plantó en ustedes estos talentos para crear trabajo, para crear un trabajo digno para las personas, para generar oportunidades. Tienen que hacerlo prosperar. También nos habló con la parábola del buen pastor.
dijo: quiero que los empresarios, que los dirigentes de empresa consideren cada uno de sus empleados como una oveja de su rebaño, a la que conocen por su nombre, a la que miran a los ojos, que cuando se descarría la van a buscar. Entonces nos habló con mucha dulzura sobre nuestro rol y también con mucha responsabilidad. Hay un documento que él escribió sobre la noble vocación empresarial, en la que nos pidió que usemos los criterios del ver, juzgar y actuar para que cuando nosotros operamos en la sociedad lo hagamos sabiendo que tenemos una responsabilidad y que el lugar que nosotros ocupamos en la sociedad es parte de esa creación de Dios y de ese designio, pensando que tenemos que venir a prosperar, a dar trabajo, un trabajo digno, un trabajo donde las personas se desarrollen. Y como decía nuestro fundador fue Enrique Shaw. Enrique vivió pocos años, vivió solo 42 años haciendo el bien, siendo un empresario argentino que, si Dios quiere, pronto será el primer beato empresario del mundo. Un gran ejemplo y una gran responsabilidad para nosotros como parte de ACDE. Y él decía: el empresario tiene que hacer prosperar no solo su riqueza para que pueda multiplicarse y dar más trabajo, sino tiene que multiplicar el talento que cada uno de sus empleados tiene. Por tanto, desarrollarlos para que puedan llevar al máximo todo su potencial. Todo esto uniendo un poco el legado de Francisco y el legado de nuestro fundador, nos hace sentir muy responsables y muy partícipes en la realidad social argentina hoy. Gracias, Silvia. Le pasamos el micrófono. Ahí está. Ariel. No, perdón. Dale, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Agradecer en principio también a la pastoral por esta invitación, por permitirme reflexionar acá en conjunto con ustedes, con los panelistas y con todos ustedes sobre economía y trabajo. Creo que repensar un modelo tiene que ver con ser crítico con el modelo actual en decadencia, ¿no? Que, como decía Francisco, que nos dejó varias claves para pensar. Francisco creo que fue un hombre que entendió su época y que incluso se anticipó a su época. Y entendía que había que diseñar nuevos paradigmas y entendía que había que hacerlo con valores. Por eso nos dejó algunas claves para pensarlo, como ir en la búsqueda del bien común, de la justicia social, de tener valores como la fraternidad, la amistad social, el cuidado de la casa común, que no es simplemente una cuestión de pura ecología, sino de una mirada integral del hombre, de cómo vive y cómo transita su tiempo. Por eso me parece que tiene su complejidad hablar de un modelo económico que me parece que en definitiva es un modelo político, ¿no? Un modelo político donde yo, desde mi mirada, desde el mundo del trabajo, entendemos que tiene que ser un modelo en búsqueda de la justicia social. ¿Cómo asociamos nosotros la justicia social en este país? Bueno, con un modelo productivo entre, digamos, desde el trabajo, la producción y el desarrollo. En oportunidad de este 7 de agosto, ¿no?, de otro nuevo aniversario, otro día del patrón del trabajo, San Cayetano, la CGT volvió a expresar en un documento, que los invito a leerlo, esto, ¿no?, la convicción de un montón de posiciones políticas, ¿no?, donde volvemos a expresarnos por un modelo productivo del trabajo, la producción, sin la exclusión, donde vamos en la búsqueda de esa justicia social. Yo, como trabajador de la actividad tributaria, yo soy trabajador de la AFIP, una actividad antipática, entendemos nosotros, pero bueno, necesaria. Francisco nos dejó algunos pensamientos, nos decía que para ir en búsqueda de la justicia social teníamos que construir un pacto social. Y el corazón de ese pacto social era el pacto fiscal. Nosotros, como trabajadores de la actividad tributaria argentina, pensamos
cómo trabajar eso, y lo pensamos también en el concepto de la justicia fiscal, ¿no? Porque es donde todos podemos aportar nuestra parte, donde se generaría un sistema mucho más justo, y entendemos que esa búsqueda siempre sobre la base de la justicia, ¿no? Hoy porque escuchamos mucho la declamación de la libertad, que todos valoramos la libertad como un bien social que todos preciamos, pero me parece que a veces esa declamación de la libertad es más de los poderosos, más de las élites. Los pueblos, los trabajadores clamamos por justicia, ¿no? Porque en medio de una crisis tenemos que repensar nuestros modelos, volver al origen, volver a algunos principios y, como decía Francisco, volver a el hombre en el centro de todas las cosas. Si volvemos a poner al hombre en el centro de todas las cosas, muy probablemente no nos equivoquemos, porque no es cuestión que un trabajador, una trabajadora tenga solamente un ingreso. Como decía recién, me parece que es el desarrollo humano, la dignidad de ese trabajo, lo que le puede dar una posibilidad de sentirse respetado, de tener derechos, porque no es cualquier trabajo, es un trabajo con derechos. Creo que pensar en esas claves que nos dejó Francisco, me parece que son algunas de las, desde donde nosotros podemos volver a repensar no solo modelos económicos, modelos para poder que el hombre y la mujer de trabajo vivan con dignidad, sino que vamos a tener que pensar en un nuevo hombre, que creo que es la misión un poco de todos nosotros, ¿no? De volver a pensar una sociedad con mejores valores. Muchas gracias, Pablo. Le pasamos el micrófono a Facundo, bueno, y también tu reflexión sobre cómo podemos repensar estos modelos. Bueno, buen día, ¿cómo están? Primero quiero agradecer a Pastoral Social, a los organizadores, por darnos la posibilidad de poder compartir este conversatorio. Generalmente me toca estar de ese lado. En 2022 sí tuve también la posibilidad de participar de un panel, pero como sea, de ese lado o de este lado se disfruta muchísimo, es maravilloso. Nosotros generalmente Semana Social venimos siempre y venimos con 10, 12 personas. A veces se suman algunos nuevos y siempre el consejo que le damos es ensanchen la agenda porque van a conocer gente muy valiosa. Nos conocemos la mayoría, pero siempre hay gente por conocer. Y algo fundamental es que nos llevemos disparadores. Eso me parece lo más importante por la propia dinámica del tiempo y por la profundidad de los temas que estamos tratando. Me parece quizás hasta arrogante dar conclusiones. Me parece lo interesante es, incluso ayer en varios paneles, yo también me llevé varios disparadores para poder charlar con la comunidad y los territorios en donde nos desenvolvemos y en donde trabajamos. Respecto a la pregunta, ¿no?, de cómo repensamos los modelos económicos, me parece fundamental, primero, retomar la idea del sentido, ¿no? Francisco hizo mucho hincapié en la idea del sentido, incluso hace muy poquito se había inaugurado la Universidad del Sentido, denunciando un poco que la humanidad había perdido el rumbo del sentido. Y ese es como el primer eslabón, es la primera gran pregunta que es tan elemental como necesaria para poder hacer que lo que uno haga crezca recto o crezca torcido. Entonces, recuperar ese sentido y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de repensar un modelo económico? Es poner un parche para que haya un poquito más de consumo, pero después seguir reproduciendo las mismas lógicas de siempre, o es atacar esa lógica que nos llevó a esta situación. Eso me parece un punto esencial. Después también, cómo nos consideramos nosotros mismos, los que formamos parte de este ecosistema de economía de Francisco, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y ahí creo que no hay que caer en el error de vernos como una instancia previa a llegar, ¿no?, a esa lógica estándar de la economía. Eso mucho de lo que estamos en territorio lo vemos, a veces nos pasa. Yo hace muy poquito, 2 o 3 semanas, incluso estuve con Alejandro, un compañero que está acá, estuvimos en Avellaneda en una cooperativa y el encargado de la cooperativa nos comentaba esto, que muchas veces entran hombres y mujeres al sistema de la cooperativa, se forman, se capacitan, son los menos, ¿no? Son las excepciones, no es la generalidad, pero muchas veces después de eso emigran hacia esa lógica que criticamos. Entonces me parece fundamental a este ecosistema que incluso se está formando,
de no vernos como un escalón previo a esa economía que muchas veces criticamos, esa lógica económica que muchas veces criticamos. Y otro elemento fundamental es escuchar a la comunidad. La comunidad nos da respuesta que la gran mayoría todavía no encontramos ni siquiera las preguntas. Yo siempre cuando hablo de Francisco me gusta hablar de él como un líder, y hay una definición de líder que a mí me gusta mucho, que es aquel que nos da respuestas a preguntas que todavía nosotros no nos hicimos. Y en ese sentido la comunidad, cuando uno ve la evolución en el tiempo, actuó como una especie de líder colectivo, porque los últimos 15, 20 años, de manera creativa, fue pensando su propio trabajo, resolviendo sus propios problemas, y quizá los que no tuvimos a la altura fueron las instituciones, la institucionalidad. Entonces es esencial esto de ver a la comunidad y escucharla. Y respecto a la última parte de la consigna, que tenía que ver con el trabajo y la dignidad, bueno, todos los que estamos acá compartimos que somos cuerpo y espíritu, y el trabajo no solamente nos llena la panza, sino que nos llena el alma, y es el gran ordenador de cada uno de nosotros, es el gran ordenador de la familia, es el gran ordenador de la sociedad, y por eso es tan bastardeado y es tan golpeado por distintas aristas, a través de la precarización laboral, las malas condiciones de trabajo, pero también hay una nueva tendencia que desprestigia también, que tiene que ver con esto de pensar sociedades sin trabajo y sin trabajadores. Eso es igual de dañino e igual de perjudicial, y me quiero focalizar un poco en esta segunda tendencia. Esto lo habrán escuchado. Hay como estas teorías de que vamos camino a una especie de escenario distópico en donde gran parte de la sociedad vamos a ser consumidores y ya no productores, ¿no? Que tiene que ver con algunos factores: la concentración económica, la robotización, la automatización, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que está un poco repartido, somos productores y a la vez consumidores, la idea es que, bueno, vamos a ser todos consumidores. Bueno, eso pone patas para arriba el sistema social, el sistema económico, incluso nosotros que venimos del sistema educativo, el propio sistema educativo, porque en parte uno de los ejes centrales del sistema educativo es formarnos, no solamente el único, ¿no?, pero formarnos para la producción, para el mercado laboral. Entonces, ¿cuál sería el sentido si pasamos a ser todos consumidores? Entonces, por eso, esas críticas que a veces se le hace al sistema educativo, que a veces parecen irracionales, y esto no tiene que ver con lo presupuestario, que eso creo que estamos todos de acuerdo, no hace falta decirlo, verdad de perogrullo, pero sí esas críticas más simbólicas no son tan irracionales, ¿no? Siempre el poder se disfraza muy bien de irracionalidad, pero es ordenado y es racional, y esas críticas y esos golpes tienen una finalidad, ¿sí? Y lo último, como para no extenderme, en definitiva, esto de repensar los modelos económicos, básicamente porque hay una tendencia ahora a pensar que eso ya pasó. Se tiene que hacer con el trabajo como ordenador y con la dignidad del trabajador como otro ordenador principal. Muchas gracias, Facundo. Pasamos ahora sí a Ariel, escuchamos tu reflexión. Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial por la invitación a compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Definitivamente creo que debería estar del otro lado y no aquí. Contaba con algunos amigos que me inicié en Acción Católica en toda mi juventud. Después estudié en una escuela salesiana, fui docente y mis hijos están allí, mis 3 hijos en esa escuela. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque con esa carga emotiva en el 2013 pude tener una audiencia con el Papa Francisco. Iba con un grupo de 4 o 5, todos integrantes de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la entidad a la que represento, todos sajones, muy fríos. La audiencia la había conseguido el padre Guillermo Torre, uno de los curas villeros, con quien estábamos haciendo un trabajo en la villa de Retiro, y dice: bueno, vos sos el que vas a tener que llevar la conversación. Y yo recuerdo que entramos ahí en Santa Marta, entra Francisco y yo me largué a llorar y no podía hablar. Y no podía hablar. Y me decía Francisco: tranquilo, tenemos tiempo. Y yo sabía que atrás estaba el presidente de Siria. O sea que tiempo no teníamos.
Y eran 10 o 15 minutos y yo ya llevaba 5 llorando. Finalmente estuvimos 40 minutos, hasta que pudimos hablar. Pude enterarme de todo lo que conocía del cooperativismo, de cómo su padre había sido un maestro para él en el cooperativismo. Y nos dijo muchas cosas, pero nos dijo una que a mí me marcó. Y dijo, las cooperativas tienen que animarse a ir más allá de las fronteras, porque a las fronteras llegamos todos, pero hay que atreverse a cruzar las fronteras. Y eso marcó mi trabajo al frente de esta organización, que es muy grande y que nace como un repensarse en los modelos. Nace allá por el año 1844, plena revolución industrial en Manchester, en las afueras de Manchester, un grupo de trabajadores textiles, 28 trabajadores textiles, totalmente excluidos de la sociedad, se ponen a pensar si en ese momento también surge el movimiento de los trabajadores que se organizaban como una disputa gremial y nacen los sindicatos. ¿Qué pasa si en vez de repensarnos como un modelo que se subordina al capital, nos pensamos como un modelo que pone a las personas en primer lugar, que pone al capital en un lugar instrumental, pero que evidentemente pone al trabajador, al productor, al consumidor, al mando de ese desarrollo colectivo que quiere realizar, y si en vez de competir para obtener beneficios, cooperamos para obtener beneficios que sean comunitarios. Esos 28 trabajadores textiles que piensan un modelo diferente, un modelo económico, social, cultural, ambiental, no tenían nada y crean una cooperativa de consumo como una primera barrera de defensa. A mí me ha tocado estar varias veces en Rochdale y he saludado a algunos amigos que están por aquí, cooperativistas. Para los que somos cooperativistas hay una foto que es emblemática, que es la de los pioneros de Rochdale. Pero en esa foto hay 13, no hay 28. Y yo nunca entendí por qué había 13 y no había 28. En una de las visitas pude recorrer el museo con el mayor de Rochdale y le pregunté. Y él me dice, esta foto fue tomada 13 años después de 1844, que es donde se crea la cooperativa. Y le digo, ¿por qué no están los 28? Y me dice, porque los otros 15 estaban muertos, a los 30 y pico de años. ¿Por qué murieron tan jóvenes? Por un sistema que no tenía ni mínimamente cuidado por el trabajador, ni la dignidad del trabajador, producto de las grandes contaminaciones que sufrían en los medios laborales, en los ambientes laborales, morían jóvenes. Quiero decir como esto, primera reflexión. Cuando el trabajo no dignifica, cuando el trabajo no cuida a las personas, el trabajo mata. El sistema mata, el modelo mata. Ese modelo que nace repensado desde su inicio, con 28 personas, hoy representa a más de 1.200 millones de personas en todo el mundo, con presencia en todos los continentes, en más de 110 países, y está representado por la Alianza Cooperativa Internacional, que me toca presidir desde hace algunos años. Ese modelo tiene más de 3 millones de empresas cooperativas que facturan el equivalente al PBI de la quinta economía mundial y dan trabajo de manera directa a más de 300 millones de personas. Y en nuestro país tiene una presencia muy importante desde hace más de 100 años, que viene de la mano de los inmigrantes, pero encuentra aquí un desarrollo territorial genuino, auténtico, comunitario, y se desarrolla de la mano de esa convergencia, ¿no? De la inmigración más la territorialidad, y empieza a dar respuestas que no encontrábamos en otros lados. Allí en el interior, yo vivo en el interior, en un pueblo rural de la Pampa Húmeda, allí donde el Estado no alcanzaba a llegar, allí donde la rentabilidad no era lo suficientemente atractiva como para desarrollar un negocio, las cooperativas empiezan a emerger y empiezan a dar soluciones. En antaño, hace 100 años, energía eléctrica para la producción, para la vivienda, el desarrollo de viviendas. Luego se convierten en cooperativas de múltiples servicios, hoy dando conectividad, de manera que uno puede vivir en el interior con las mismas oportunidades que en una ciudad, pero gozando de vivir en el interior, ¿no? De poder dormir con la puerta abierta, de olvidarse la llave en el auto sin ningún problema. Pero luego vamos avanzando y
empezamos a dar soluciones alternativas a estos modelos de concentración, desagregando las oportunidades productivas y nos hacemos cargo de la cadena de producción y consumo, ¿no? Beneficiando o intentando beneficiar a los dos actores más importantes, que en general son los que más sufren, ¿no? Quien produce, dicho por... Me toca hablar bastante con representantes del FAO, de OIT, más del 50%, 53% de quienes producen viven por debajo de la línea de la pobreza, y quien consume, más de la mitad de la población, no puede llegar a tener los productos mínimos y necesarios para consumir. Y en el medio una cadena parasitaria, digamos, que se lleva todo lo que debiera quedar en manos de esos dos actores. No quiero extender más, pero sí hay algunos ejemplos que son muy importantes en nuestro país, en un momento en el que el trabajo está tan en disputa, está tan estancado, no solo en este país, sino en el mundo. Repensarse como autogestionadores del propio trabajo es una alternativa. No digo que es la única ni la más valiosa, pero en esta bendita tierra, más de 500 empresas que quebraron fueron recuperadas por sus trabajadores, convertidas en cooperativas, y eso es un faro a nivel mundial sobre el que todo el mundo me pregunta cada vez que viajo, y creo que debiéramos tenerlo como uno de los modelos a estudiar, y luego repensarnos, ¿no? desde cómo la juventud elige desarrollarse no solo profesional, sino básicamente personalmente, gestionando empresas en las cuales tiene poder de decisión real, y escapa a la lógica esta del sálvese quien pueda de manera sola, el emprendedurismo individual, ¿no? Las plataformas estas que precarizan el trabajo, que lo informalizan, en fin. Creemos que es en este momento extremadamente complejo. Podemos ofrecer un modelo alternativo que no es la solución a todos los problemas que tenemos, pero sí una herramienta para tener en cuenta. Muchas gracias, Ariel. Le pasamos el micrófono a Silvia. Silvia, Francisco nos habla de esta necesidad de una economía que no descarte, que incluya, que genere trabajo digno, como decíamos. Desde tu perspectiva de la dirigencia empresaria cristiana, ¿qué caminos concretos pueden recorrer las empresas, los empresarios para asumir su responsabilidad social como una dimensión importante, central de su misión productiva? Bueno, me permite hablar un poco de quiénes somos esta pregunta, ¿no? Nosotros en ACDE somos casi 1.300 empresarios, emprendedores, profesionales, dirigentes de empresa cristianos. A veces me hacen la pregunta, ¿se puede ser empresario cristiano? Me la hicieron esta mañana también, me la suelen hacer y yo creo que sí. Y creo que el cristiano en el lugar donde Dios lo ha puesto tiene que estar al servicio. Entonces los liderazgos que nosotros fomentamos desde nuestra asociación son liderazgos para servir y para servir al bien común. Que hay muchos empresarios cristianos en nuestro país que todos los días están pensando en cómo sus empresas pueden generar ganancias para prosperar, para continuar funcionando, pero también para pagar salarios dignos a sus trabajadores, para que sus productos sean productos de calidad, que sorprendan, que atiendan a necesidades presentes, futuras, que sean creativos. Entonces, el cómo para nosotros es parte de nuestro trabajo cotidiano, el estar unidos pensando en cómo hacer mejor nuestro trabajo. Y para esto, la asociación intentamos hacer distintas actividades internas para formarnos, pero también externas para servir las comunidades en las que estamos. Y cuando hacíamos las reuniones preparatorias, pensábamos en esto de traer ejemplos concretos, ¿no? Para que esto no quede como, bueno, puede ser que se haga o no. Entonces, contar ejemplos concretos de cómo nosotros creemos que podemos servir al bien común en las comunidades,
En algunas diócesis somos parte de mesas de diálogo. En Mendoza es una tradición hermosa de esta mesa de diálogo que integramos y que el obispo nos ha invitado y siempre nos hace parte de esos lugares donde se toman las decisiones para entender la realidad concreta y dar una respuesta concreta a esas realidades. Justo ayer estaba Pablo Vidal haciendo una presentación sobre los hogares de Cristo. Él nos convocó a trabajar en un proyecto productivo de un hogar de Cristo en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde ellos estaban intentando y con muchísimas ganas y con la pasión emprendedora y también con el conocimiento llevar adelante un tambo. Y nos convocaron a poder ayudarlos. Entonces nosotros desde nuestros talentos específicos por trabajar en el mundo empresarial, cómo poder ayudar a que ese proyecto sea un proyecto sustentable, cumpla con todas las normativas, cómo acompañar para que pueda ser rentable y también algunos socios nuestros cómo poder colaborar económicamente con ese proyecto. Y así, bueno, tenemos un proyecto nuevo que se está gestando en Tucumán para dar empleo a personas que están hoy en la cárcel y cuando tengan la posibilidad de salir, que tengan un empleo digno. Y distintos ejemplos de cómo desde nuestro quehacer empresarial, cuando llegamos a una comunidad, podemos acompañar, entender y ver cuál puede ser nuestra contribución específica. Así que muy orgullosos de lo que podemos hacer más allá de lo que es nuestro específico trabajo, que es todos los días dar trabajo digno, desarrollando a las personas, cuidando el medio ambiente, desarrollando productos de calidad para la comunidad. Esa es como nuestra labor específica, pero cómo ir más allá y ser partes de las comunidades, dejando una contribución y ayudando a que las comunidades también prosperen como todos queremos, ¿no? Para beneficio de nuestra casa común. Pablo, antes hablabas de la justicia social, hoy parece ser un concepto cuestionado desde algunos sectores. ¿Cómo desde el mundo laboral, desde el sindicalismo se vive? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia social? Bueno, es cierto que está muy cuestionado hoy, pero bueno, la justicia social es un concepto que viene de la doctrina social de la Iglesia y que los trabajadores en la historia de nuestro país por lo menos lo hemos puesto en práctica. Y hablamos de justicia social cuando alcanzamos el trabajo digno, cuando hablamos de derechos, hablamos de un salario justo, hablamos de condiciones de trabajo libres de violencia, donde tenemos derecho a la capacitación. Desde el mundo laboral, obviamente que es un concepto amplio, pero desde las actividades en este país donde pudimos construir hasta un modelo sindical argentino que le llamamos, que en muchas partes del mundo cuando encontramos representantes sindicales de otros países conocen, ¿no?, lo que alcanzó el sindicalismo y los trabajadores organizados. Creo que los convenios colectivos son la muestra de ese alcanzar parte de la justicia social, ¿no?, donde se consagraron institucionalmente esos derechos, también por medio de las leyes laborales, que hoy también vemos atacadas, ¿no? Como decía Facundo hace un rato, el trabajo es el gran ordenador social y el gran desordenador cuando no existe. Entonces, vemos que atacan las leyes, ¿no?, las leyes laborales, y de alguna manera hoy le ponen distintos nombres, ¿no? Hoy hasta el trabajador ya no es un trabajador, es un colaborador para la ley argentina, ¿no?, después de alguna reforma que han logrado hacer. Bueno, entendemos que esa justicia social que nosotros buscamos y entendemos que tiene ese derecho ahí también a la participación política y a la organización, porque la historia del movimiento obrero en este país está llena de testimonios de luchas difíciles, donde ha quedado la sangre de muchos trabajadores, pero para constituir esos derechos.
Y creo que ese derecho a la organización, que también es atacado hoy, ¿no? Es uno de los derechos fundamentales, a la participación en democracia, a expresarnos. Los trabajadores que hemos podido sostener el empleo y tener un trabajo registrado, lo hacemos de una manera, pero también es compromiso nuestro con aquellos trabajadores que no han podido sostener el trabajo, que también lograron organizarse por la experiencia histórica, ¿no? Hoy conocemos a los movimientos sociales que han podido organizarse igual, a veces sin tener trabajo, siendo desocupados, sin tener trabajo, no dejan de tener muchos esa identidad de trabajadores. Y bueno, me parece que esa búsqueda de la justicia social abarca un poco más. Como te decía antes, cuando uno piensa en un modelo económico donde se comprometa a que nos incluya, nos dé oportunidad a todos, tenemos que pensar en cosas mucho más amplias, ¿no? Como el concepto de soberanía, porque para los trabajadores el trabajo digno está ligado directamente, en este país por lo menos, con las riquezas que tenemos, a la industrialización del país. Y parece que cuando nos quieren organizar desde afuera otros intereses, nos quieren llevar nuevamente a la primarización de la economía, ¿no? Bueno, es imposible alcanzar, digamos, un trabajo digno en esa precarización, en esa economía que decía, Francisco decía, hay economía que mata, que excluye, que descarta. Bueno, ahí entendemos que la misión nuestra es cambiar ese paradigma. En función de eso, la justicia social, para poder alcanzarla, no va a haber justicia social sin trabajo digno, por decirlo, por sintetizarlo de alguna manera, ¿no? En la búsqueda de esa experiencia histórica que tenemos los trabajadores, volver siempre a las claves que nos dejó el legado de Francisco para poder recorrer ese camino, el de la amistad social, el de la fraternidad, sabiendo que los objetivos son comunes. Facundo, hablábamos de esta economía que nos invita a vivir el Papa Francisco, que tiene que ver con humanizar las estructuras económicas, con poner al hombre en el centro. ¿Qué propone concretamente la visión de la economía de Francisco, que es la fundación donde estás trabajando? Bien, si me permitís, hago un paréntesis para sumar, coincido 100%, pero a uno le da rabia esto de la justicia social, que es injusta, y no puedo dejar pasar que somos seres gregarios, vivimos en sociedad, por tanto la justicia o es social o no es, porque si no me realizo yo y no se realizan ustedes, no nos realizamos. Perdón que hago la digresión, pero es un concepto que a uno le da bronca y viene al pie, coincido con lo que dice Pablo y quería agregar eso. Justicia social en estos términos, ¿es social o no es? Yendo a la pregunta que me hacías, los aportes de economía de Francisco, primero quería hacer una breve cronología porque sé que hay muchos que quizá no conocen de dónde nace economía de Francisco. En el año 2019, Francisco envió una carta a los jóvenes del mundo, en ese momento algunos éramos jóvenes, a repensar los modelos económicos. Y a partir de ese momento nos fuimos organizando en dos niveles básicamente, a nivel internacional y a nivel local. A nivel internacional, todos los continentes, gran parte de los países, muchas experiencias, nos organizamos de manera virtual generalmente, a veces híbrida, algunas las que se pueden presencial, haciendo un banco de proyectos, intercambio de experiencias empresariales, experiencias comunitarias, y después en términos locales, cada uno de esos países también fueron trabajando con esta misma dinámica, pero atendiendo a las propias lógicas de cada uno de los territorios. Imagínense que a veces es difícil condensar porque son muchas realidades, pero hicimos una especie de ADN de economía de Francisco que comparten todos. La empresa cooperativa, el emprendedurismo, la economía informal y otras actividades que exceden lo económico. Principalmente, economía de Francisco no se limita a un modelo teórico práctico en términos económicos, ¿no? Lo que intenta es que la economía retome los grandes principios que para muchos de los que estamos acá son los principios de la doctrina social y los grandes ejes que nos hacen
discernir y nos hacen tomar decisiones justas, solidarias y sostenibles en el tiempo. Y uno de los principales puntos con los cuales acordamos todos en cada una de las actividades que llevamos adelante es en volver a poner en el centro la dignidad de la persona humana, independientemente de la actividad que llevemos adelante, y correr de esa centralidad a la maximización del beneficio y de la maximización de la ganancia como único motor, ¿no?, que motoriza nuestra actividad. Cuando pasa eso, generalmente el resultado es cosificación, son vínculos viciosos, es explotación, y se terminan confundiendo los fines con los medios, cuando la gran finalidad es la dignidad de la persona humana, y uno de los tantos medios que tenemos para llegar a esa dignidad puede ser el dinero, uno de los tantos medios. Y cuando digo que confundimos fines con medios, muchas veces ponemos al medio como al dinero como una finalidad y a la persona como un medio para llegar a una finalidad que no es tal. Entonces, ese es el primer eje que nos ordena. El segundo eje que nos ordena, y ayer en el panel se habló bastante, es que Economía de Francisco tiene que ver con iniciar un proceso, ¿no? Y esto es un poco, si se quiere, contracultural, porque vivimos en una sociedad, un nivel, una vorágine increíble, en donde es todo ya, todo ahora. Entonces, no sé, queremos comer y lo que queremos, cuando queremos, donde queremos ya, queremos ver lo que queremos, cuando queremos ya, y estamos como caprichosos con el tiempo. Entonces, entender que los procesos son largos es difícil, porque incluso uno inicia un proceso sabiendo que no va a haber los resultados. Y eso, desde mi punto de vista y de muchos, en vez de ser algo limitante, que me limita, a mí me robustece, ¿no? Porque, como decíamos recién con la justicia social, yo me consolido en tanto el otro también se realiza. Y los grandes procesos llevan muchos años. Lleva mucho tiempo. Me agarro algo, recién estaba hablando Ariel de los inicios de la Revolución Industrial. Si uno ve de los primeros chispazos de la Revolución Industrial hasta la consolidación del capitalismo como sistema hegemónico económico, transcurrieron siglos, con marchas y con contramarchas. Y una vez consolidado ese sistema hegemónico político-económico y los primeros chispazos del modelo sindical, hasta la consolidación del modelo sindical, transcurrieron muchísimos años más. Entonces, esta cosa de correr todo el tiempo atrás de la pelota, queriendo que las cosas se solucionen ya, termina generalmente mal. Y esto no quiere decir desatender las urgencias, ¿no? Porque diciendo esto no quiere decir, bueno, no vamos a atender las urgencias, hay que atenderlas, pero son dos vías que van en paralelo y nos podemos ocupar de las dos al mismo tiempo. Y otro eje ordenador que nos ordena hacia adentro de Economía de Francisco, es entender que Economía de Francisco excede a los economistas y excede a la técnica económica. Nosotros siempre decimos que sin la técnica económica no se puede, pero solo con la técnica económica no alcanza. Yo sé de tu formación, hablas mucho de tu formación, que tiene que ver esta mezcla entre la estadística y el recurso humano, tiene mucho que ver con eso, y pasar un poco de ese paradigma de la fragmentación, donde nos hacemos como expertos en lo mínimo, a pasar un paradigma de la integralidad, porque Francisco siempre nos dijo que el problema era integral. Entonces la solución no puede ser mirar lo micro. Entonces nos hacemos hiperespecialistas en lo chiquito y nos perdemos la totalidad, ¿sí? Hay que trabajar de manera interdisciplinaria, de manera multidisciplinaria, pero hay que tener cuidado con eso también, porque hay que rever las propias lógicas de nuestras propias disciplinas. Porque no vaya a ser cosa que nuestras propias disciplinas a veces hagan macana y en vez de potenciar una solución, terminan potencializando un problema, haciendo esta mezcla de disciplinas. Y no tiene que ver solamente con la integralidad entre el sistema universitario o científico, tiene que ver con, y esto Francisco también lo repetía siempre, en poder articular el conocimiento científico con el conocimiento comunitario y con el conocimiento ancestral. En esa dinámica está gran parte de la solución de las distintas experiencias que hay en Economía de Francisco, que ya les digo, hay experiencias de todo tipo, empresas cooperativas, emprendedurismo y cuestiones que exceden a la economía, porque hay médicos, hay arquitectos, hay gente de la comunidad. ¿De qué manera trabajan y bajan esa perspectiva con organizaciones, gobiernos? Sí,
Bueno, es muy variopinto, hay un montón de ejemplos, incluso después, digo, hay páginas web, después incluso nos podemos poner a charlar. Yo siempre cito, hay un caso mexicano de una cooperativa que es Quali, que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque muestra un poco esto de cómo se abordan las necesidades de la población. Generalmente el mercado va cuando hay una necesidad económica, no cuando hay un problema. Entonces, si no ve que eso es potable económicamente, se queda marginado, no lo agarra. En Quali era una comunidad en México que tenía no una potencialidad económica, tenía un inconveniente que no tenían agua. Entonces, en un trabajo entre gente de la universidad, del territorio, lograron con ingenieros armar un sistema, no me voy a meter en eso porque no es mi especialidad, en donde pudieron hacer que haya agua donde no había, solucionaron un problema. Y a partir de solucionar un problema, empezaron a crecer económicamente, porque empezaron a comercializar y a producir. Entonces, eso me pareció excelente porque abordar no desde, che, esto me da ganancia, si me da ganancia a priori voy, si no, no. Fuimos al problema, no fuimos a la ganancia. Y sin embargo, aparte de solucionar el problema, se ganó plata. Buenísimo, muchas gracias. Ariel, acá tengo algunas frases de Francisco sobre el sector cooperativo. Lo llamaba una economía sanadora dentro del mal traicionero de la economía global. Y él destacaba también que las cooperativas son expresión de una economía que nace desde la comunidad y no desde la especulación. ¿Qué oportunidades tiene hoy el sector de las empresas cooperativas para ser motor de este desarrollo económico inclusivo y sostenible del que estamos hablando? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me permite reflexionar sobre unas cuantas cosas. Naciones Unidas nace después de 2 guerras mundiales intentando tener una mirada común entre los países de cómo seguía la cosa. Hoy, casi 100 años después, hay 50 conflictos armados a nivel internacional. Entendiendo que nadie se pelea solo contra sí mismo, hay al menos 100 países involucrados de los 193 que están en Naciones Unidas. Quiere decir que algo no está funcionando, algo estamos haciendo mal. Yo creo que las instancias de diálogo deben ser cada vez más potentes y más regulares. Y por ejemplo, para hacer un mea culpa, tantos años llevan de esta Semana Social y es la primera vez que participamos. Y como creemos que es entre todos los actores que tiene que estar la Iglesia, que tiene que estar los sindicatos, que tienen que estar las cooperativas, las mutuales, las empresas, la economía social, la economía popular, fue que hace unos meses fuimos a verlo a Monseñor Colombo y le dijimos, tenemos que estar ahí, y dijo, voy a hacer todo lo posible. Muchas gracias porque estamos aquí. ¿Por qué creemos que es importante estar? Porque creemos que tenemos una mirada para aportar, algo diferente a lo que ya se está discutiendo. Lo primero que tenemos es territorialidad, porque justamente las cooperativas nacen de las comunidades que encuentran que hay un problema y que entienden que la solución a ese problema es con el compromiso social y comunitario, pero a través, en nuestro caso, de una empresa de características diferentes que tiene que ser eficiente económicamente para poder ser socialmente responsable. No son cuestiones que van en contrario, van juntas, van de la mano. Nosotros decimos que quizás somos el modelo que mejor redistribuye la riqueza, pero hay que obtener riqueza primero para redistribuir, porque si nos quedamos en que somos un grupo de personas socialmente preocupados, generalmente vamos a contribuir a ser más pobres, ¿no? Entonces eso como primera cuestión. Somos territorialmente comprometidos, las cooperativas ni se mudan de los lugares, ni invierten afuera, reinvierten todos sus excedentes en las comunidades. En general desagregan la economía. En este país hay más de 18 millones de personas que están vinculadas de manera directa a una cooperativa, 25 millones si consideramos a las mutuales. Eso es más de 1 en 2 de los habitantes de nuestro país. Hay más de 18.000 empresas
cooperativas, intentando no solo generar servicios y productos, sino hacerlo de una manera en que se cuida el ambiente, se cuida la persona. Más de 100.000 productores agropecuarios intentando producir de una forma en que lo que sirvamos en la mesa sea un alimento que nutre, que cumple con las expectativas de quien lo está consumiendo, no el consumo de las cosas que nos intentan a través de un bombardeo mediático hacer que consumamos, que sabemos que ni nutren, ni alimentan, ni ayudan a llevar una vida medianamente coherente, intentando democratizar cada uno de los sistemas que nos afectan. No hay ninguna posibilidad de que este país se desarrolle en este escenario complejo, pero en cualquier escenario sí el capital no se subordina a las necesidades de las personas. Si por el contrario las formas de producción se tienen que subordinar a capitales que solo piensan de manera especulativa, no tenemos ninguna posibilidad de llevar adelante empresas que sean exitosas. Sobre esa base y sobre un documento, el dicasterio del año 2018, que hablaba sobre el discernimiento ético del capital en tanto especulativo económico, nosotros hicimos una cumbre mundial en Buenos Aires y definitivamente tomamos la decisión de que íbamos a intentar democratizar el sistema financiero argentino. Nos encontramos con algunas regulaciones nacionales que impiden el crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, que entienden que el compromiso del ahorro es local y que ese ahorro local debe traducirse en proyectos de desarrollo local, ¿no? Bueno, ahí tenemos paradas en el Banco Central un montón de cooperativas de ahorro y crédito que no este gobierno, sino los anteriores no le dieron curso. Entonces, cuidado, que muchas veces cuando el Estado está gobernado por personas que sentimos que están más cerca de los modelos de desarrollo que llevamos adelante, debemos tener charlas profundas, ¿no?, acerca de la importancia de los pasos que queremos dar. ¿Por qué llego a este punto? Porque creo que ningún diálogo social, y para mí en el diálogo social, insisto, tienen que estar todos los actores, puede ser exitoso si no está el Estado, pero tiene que estar presente un Estado que nos entienda, que respete nuestra autonomía, que respete nuestra forma de llevar adelante el desarrollo, porque el desarrollo local es el que da la respuesta a los desafíos globales. La humanidad enfrenta enormes desafíos globales, ¿no? Trabajo decente, producción y consumo responsable, cuidado del ambiente, de las personas, el problema de la paz, el problema de la enorme cantidad de tensiones que hay en el mundo, todas son consecuencias de una sociedad que está desequilibrada, una sociedad que está lastimada, que ha dejado de presentarle iguales posibilidades de desarrollo, de realización a las personas. Y en esa sociedad, si el Estado no está presente ordenando, entendiendo cómo tienen que jugar los otros actores, es muy difícil. Voy a poner solamente dos ejemplos. Este año es el Año Internacional de las Cooperativas, declarado por Naciones Unidas, bajo el lema "Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor". Hicimos el lanzamiento en Nueva Delhi, en India, en noviembre del año pasado. Allí el primer ministro Narendra Modi estuvo presente con nosotros y a consecuencia de que elegimos ese lugar a consecuencia de que 3 años antes había tomado la decisión estratégica de crear un Ministerio de la Cooperación. En la economía más grande, en la democracia más grande del mundo, existe un Ministerio de la Cooperación con el jefe de gabinete al mando del ministerio, es decir, no puso un 4 de copas, y en el discurso de apertura señaló claramente: este país, el Bharat, no, como le dicen los indios, no tiene ninguna posibilidad de desarrollo si no es de la mano de un modelo cooperativo que lo traccione. Porque este país, cuando se independizó de India, lo hizo sobre la base de 3 cooperativas. Una cooperativa de fertilizantes que fertilizó los campos para la revolución verde que necesitábamos, 55 millones de asociados. Una cooperativa láctea, Amul,
que llenó de proteínas a toda nuestra juventud en un país que no consume carnes, 50 millones de asociados, y una cooperativa que viene de los sindicatos que se llama SEWA, Self-Employment Women Association, que en un país que es tremendamente desigual en cuanto a equidad de género, con 5 millones de mujeres que empezaron con una feria y hoy gestionan bancos, están dando una muestra de que se puede ser eficiente desde lo económico, respetando la diversidad y yendo para adelante. En ese mismo esquema de pensamientos está Naciones Unidas hoy. Su secretario general ha dicho que no es posible pensar en el desarrollo sostenible si no pensamos en un modelo que tenga fuerte base de cooperación desde sus raíces. Algunos gobiernos cuestionan la Agenda 2030, pero bueno, no nos imposibilitan la tarea, nos la hacen un poquito más compleja. Pero en este país hay muchos lugares donde poder trabajar en conjunto. Yo creo que estuvo ayer el gobernador de Córdoba. Yo mañana estoy yendo a Córdoba porque hay un congreso internacional, porque justamente el gobernador Yarlora tomó la decisión de crear un ministerio de la cooperación, puso a un ministro que está muy comprometido con el movimiento. Nosotros hemos firmado un convenio por un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo, que es municipios cooperativos. Es una red nacional de municipios donde asumimos compromisos con los intendentes, con los gobernadores y con las cooperativas y mutuales que están en cada lugar para llevar adelante 3, 4 tareas fundamentales de desarrollo local. El gobernador ha tomado la decisión de que toda la provincia sea parte de esta red de municipios cooperativos, 427 municipios. Así que entendemos que hay lugares donde se puede trabajar, podemos quedarnos en la queja de aquellos que no quieren trabajar con nosotros, pero creo que tenemos que ir definitivamente buscando los lugares donde sí podemos construir en conjunto, porque hay muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias. Para los minutos finales de este conversatorio sobre economía y trabajo, les pediría una breve reflexión a cada uno desde lo personal. ¿Cuál es para ustedes el legado más importante que nos dejó Francisco? Bueno, hablamos mucho entre ayer y hoy del tema de la coherencia, que él decía y actuaba de acuerdo a lo que él creía, y por lo que hablamos hoy también venía de su discernimiento y de su oración. Una pequeña anécdota: me ha tocado en mi quehacer empresarial acompañar al número 1 de la empresa en la que yo trabajaba, un señor norteamericano que conocía muchísimo, y él me vio en un diálogo sobre Enrique Yo con uno de nuestros grandes clientes que también es socio de ACDE, y en ese momento él me dijo: yo conozco al Papa Francisco, uno de los CEOs más importantes del mundo. Me dice: el Papa Francisco en plena pandemia nos citó a los líderes de las 10 empresas más grandes del mundo a Roma a un retiro para pedirnos que les demos trabajo a las personas que nunca les daríamos trabajo en nuestras empresas. Y él me dijo: tocó mi corazón, el Papa Francisco tocó mi corazón. Entonces yo creo que ese mensaje, ¿no? Él tocaba el corazón de toda la humanidad buscando las oportunidades para las personas en las periferias, las personas que pueden ser excluidas por la sociedad, buscando que tengan una oportunidad de desarrollo. Entonces, el legado del Papa es este, ¿no? Abrir nuestro corazón y, en el caso nuestro como empresarios, dar trabajo digno y ayudar a las comunidades a prosperar. Gracias, Silvia. Bueno, la verdad es que hay mucho para decir de Francisco. Lo voy a decir como trabajador, no sé, que se entienda bien, pero la verdad yo creo que él, como fue el Papa de las periferias, fue el primer Papa latinoamericano, creo que le ha construido un capítulo a la Iglesia Católica que la verdad que uno siente orgullo, se siente totalmente identificado, porque creo que él se sentía hijo de esta tierra, llevó parte de nuestra historia a ese lugar, fue el que amplificó desde ese lugar la voz para los humildes, para los excluidos. Así que, nada, me parece que
Es conmovedor, digamos, la historia de Francisco y de eso la verdad que siento un verdadero orgullo. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Francisco, yo estoy convencido que fue el Papa que necesitó esta época y con el tiempo lo vamos a ver. Hizo el camino para institucionalizar un montón de cosas que previamente parecían imposibles y fue el Papa que interpeló al científico, interpeló al creyente, interpeló al de otros credos, al que no cree en nada, pero a todos los interpeló a través de distintas maneras. Y creo, se habla mucho de esa frase unidos o dominados. Creo que en esta etapa, en términos generales, estamos muchas veces desorientados. Y Francisco en eso fue un faro, ¿no? Y en su camino fue dejando pistas, que algunos las vamos recogiendo, algunos no. En esas pistas son sus encíclicas, son sus documentos, son sus exhortos, sus ejemplos particularmente, su forma de obrar. Así que en términos generales creo que ese fue el mayor legado. Y más que, además de sus encíclicas y su obra, Francisco habla a través de los anónimos, ¿no? Francisco habla a través de aquellas personas que trabajan todos los días en los territorios, los empresarios, los cooperativistas, los sindicalistas, los universitarios, hablan a través de Francisco. Así que eso me parece que fue el legado más grande que dejó. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo me llevo como legado esta voluntad férrea de incluir a los márgenes, de acercar a los márgenes, de darle voz a aquellos que no tenían voz. Nosotros somos una experiencia concreta de eso. Creo que parte de mi elección como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional tiene que ver con esto de marcar que en los márgenes había mucha cosa sin escuchar. Nuestra organización siempre fue liderada por el centro europeísmo, digamos, y es la primera vez que desde los márgenes llevamos una mirada diferente. Me parece que su humildad, ¿no? Su enorme vocación de que todos nos sintamos parte y su compromiso con el trabajo. Nosotros teníamos una nueva audiencia con él y 4 días antes se internó, pero yo tengo el pasaje todavía comprado porque hasta 4 días antes de la audiencia y él ya sabiendo que quizás se tenía que internar y no iba a salir, él mantenía firme la voluntad de reunirse con nosotros, pero no porque se reunía con nosotros, porque mantenía firme su voluntad de trabajar incansablemente para hacer de este mundo un mundo mejor. Yo creo que ese legado nos debe quedar grabados a todos nosotros, desde el lugar que cada uno le toca estar, intentar hacer un mundo mejor, un mundo más inclusivo, más justo, un mundo más pacífico, más armonioso, en el cual todos podamos plantear nuestras cuestiones, pero en un clima de diálogo, constructivo, siempre con una mirada positiva hacia adelante. Muchas gracias por sus reflexiones tan inspiradoras en esta mañana del sábado. Tenemos un obsequio para los participantes, un libro con fotos del Papa Francisco para cada uno. Muchas gracias. Bueno, y nosotros ahora hacemos una pausa café. En media hora nos encontramos en este lugar. Gracias.